Amigos, estamos aquí en el Hotel Casandina para conversar con la escritora argentina Samantha Schweblin, que ha venido a participar en la Bienal Mario Vargas Llosa. Hablemos un poco de tus dos libros más recientes, que son Distancia de Rescate, la novela que publicaste con Mondadori, y el libro de cuentos Siete Casas Vacías con Páginas de Espuma. Digamos, tú ya tenías dos libros de cuentos bastante exitosos, ambos con premios obtenidos. ¿Cómo así das el paso a la novela? ¿Cómo así decides explorar por este nuevo territorio que es la novela? Me gusta que pensemos en los dos libros juntos porque se escribieron los dos libros juntos, se escribieron en paralelo. Y de hecho, en un principio, Distancia de Rescate era un cuento que iba a formar parte de Siete Casas Vacías. Pero un cuento que no prosperaba, que me trajo muchos problemas. Yo tenía algunas cosas claras, pero el cuento no funcionaba. Y bueno, creo que a mi cabeza de cuentista le llevó unos cuantos meses darse cuenta que era un problema de extensión, que era una historia que no se podía contar en 10, 20 páginas como yo estaba acostumbrada, y que iba a tener que tomarme un año para escribirlo, ¿no? Entonces, este cuento que apareció en la mitad de la escritura de Siete Casas Vacías interrumpió el libro de cuentos. Quedó el libro de cuentos ahí a medio hacer, me puse a pleno con Distancia de Rescate y hasta que no terminé Distancia de Rescate y la publiqué no seguí avanzando con el libro de cuentos, ¿no? Quedó ahí el libro de cuentos un poco parado, claro. Sí. Entonces, si bien son dos libros distintos, y creo que fue una buena decisión que Distancia de Rescate salga del libro de cuentos porque hubiera comido demasiado espacio en un libro de cuentos una historia como esta. Yo igual la sigo sintiendo en paralelo y sigo sintiendo que tiene un universo muy cercano. La novela Distancia de Rescate, hay varios temas que están ahí que a mí me han gustado mucho. Bueno, está el tema, digamos, de la maternidad y la protección y esta idea de la distancia de rescate, justamente hasta donde podemos soltar la cuerda y estar seguros de que nuestros hijos van a estar seguros, digamos, ¿no? Pero también hay otros temas, por ejemplo está el tema de este lugar y esta contaminación que tiene que ver con los insecticidas, ¿no? Que si bien no se dice, pero está muy sugerido en el libro y finalmente sí, tiene que ver mucho con la historia. Sí. Y qué es lo que pasa en nuestros países, por ejemplo, ¿no? Para mí como ciudadana, como argentina, era muy importante decir algunas palabras, el tema de nombrar a los agroquímicos que se estaban usando, nombrar algunas empresas, y de hecho en los primeros borradores estaban esas palabras. Pero después me di cuenta que el texto las expulsaba por completo, que no tenía nada que ver, que era un texto tan condensado, en el que cada coma, cada palabra estaba medida, lo único que importaba era lo que estaba pasando en esos metros cuadrados alrededor de estos personajes, que realmente no tenía sentido estéticamente poner esas palabras. Y el dilema fue qué es más importante, ¿no? Lo estético, lo moral, mis intenciones como ciudadana de decir, hey, miren lo que está pasando, ¿no? Entonces lo que decidí es sacar todo eso, dejar el texto puro, me parece que no entraba eso en la novela, pero sí sugerir el tema ya en la contratapa, tratar de sacar el tema en las entrevistas, o sea, que en todo que el texto fuera el texto y nada más, pero en todo lo que a mí me tocaba como escritora, como persona, si este tema tuviera un poco más de espacio, ¿no? Y es tan fuerte lo que está pasando en el campo argentino que me pasa que cuando la novela se empezó a traducir y empecé a viajar a países donde el tema de los agroquímicos todavía no es un problema, hay algunos elementos de la novela que estos lectores leían como elementos fantásticos, ¿no? Por ejemplo, no sé, los centenares de abortos espontáneos, los centenares de chicos con malformaciones, centenares digo en pueblos de 1000 y pico de habitantes, ¿no? O sea, un porcentaje altísimo de chicos con malformaciones, con problemas importantes en la piel, mucha gente muriendo de cáncer, muertes espontáneas en 48 horas, una semana, que parecían antojos míos, ¿no? Para alimentar un espacio fantástico y del horror, pero es lo que está viviendo mucha gente que trabaja hoy en el campo argentino y latinoamericano. En la novela está presente también este aspecto fantástico que está también presente en toda tu obra, ¿no? Esta especie de transmigración de las almas, de los espíritus.
cómo así lo llegas a eso? Es difícil decirte cómo llego a eso. Eso estuvo desde el principio en la idea, porque... ¿Y el origen cuando era un cuento todavía, digamos? Sí, incluso desde el origen. Hay un momento en la novela en que Amanda baja las escaleras de su casa en la noche y se sorprende porque su marido, que no debería estar ahí, está mirando a su nenita, a su hijita de 2, 3 años, y en realidad no hay nada extraño no hay nada sobrenatural en esa escena, todo es normal, pero hay una lata de arvejas en el medio de la mesa que es muy inquietante para ella por alguna razón, porque se da cuenta que es una lata de arvejas que ella nunca hubiera comprado y es la que se encarga de las compras. Entonces no sabe quién puso esa lata de arvejas, quién puso esa comida sobre esa mesa. Y entonces Nina, que es su hijita, la mira a ella y le dice: mamá, yo no soy Nina, ¿no? Ahí ya estaba la transmigración. ¿De dónde sale esa imagen primaria de todo lo que después fue Distancia de Rescate? No sé, es algo que de pronto aparece. Y soy muy obediente a esas apariciones. O sea, yo creo que en esas apariciones ya hay si presto suficiente atención, ya hay un montón de pistas sobre todo lo que tengo que escribir, ¿no? Sobre el tono, sobre el color, sobre los personajes. Fíjate que ya estaba ahí la transmigración, ya estaban ahí casi todos los personajes, ya sabía que no estaban en su casa, la comida, esta dañina sobre la mesa, o sea, estaba todo ahí, ¿no? No sé cómo salen esas primeras imágenes. A veces son imágenes que me asaltan haciendo otras cosas, y a veces son imágenes que de pronto interrumpen la escritura. Decís, acá apareció algo, ¿no? Chekhov decía que hay que escribir y escribir y escribir y escribir porque en algún momento algo pasa, ¿no? Entonces ese momento que decís, acá pasa algo, ¿no? Hay que saber recortarlo y olvidarse de todo lo que pasó hasta ese momento, ¿no? En la escritura de la novela, digamos, a diferencia de tu proceso creativo como cuentista, ¿qué diferencias encontraste? Por ejemplo, en la estructura, ¿cómo definiste la estructura? Digamos, plantear la novela desde esta conversación que tiene David el niño con la madre de la otra niña, ¿no? Cuando entendí esa voz de David que preguntaba ¿qué es lo importante? Cuando finalmente esa pregunta de David apareció, ahí terminé de entenderlo todo, ¿no? Y bueno, hubo muchísimas versiones de esta novela, te diría 12, 13 versiones, la reescribí por todos lados. Y no fue hasta que no apareció esta voz que me senté y en 3, 4 meses estaba todo escrito, ¿no? O sea, fue muy fácil con digamos, página de por medio. David le preguntaba a Amanda qué es lo importante y en algún punto me lo estaba preguntando a mí también, ¿no? Claro, incluso le pedía que no se saliera de eso, ¿no? Que regresara a lo más importante. Claro, y es algo que yo me exijo constantemente a mí misma cuando escribo, ¿no? Quiero, a ver, ¿qué es lo importante? No, esto no. Descarto mucho cuando escribo. O sea que para mí la voz de David es una voz que casi es una presencia constante en mi escritura, por fuera incluso de Distancia de Rescate. Un poco para ir terminando y para también hablar de tu otro libro, 7 casas vacías, que es un libro de cuentos, que lo escribiste más o menos en la misma época y según me cuentas, hiciste un alto, ¿no? Con la novela y luego lo volviste a retomar. ¿Cómo fue el proceso de escritura de tu tercer libro de cuentos? Cuando yo empiezo un libro de cuentos, me doy cuenta que en realidad no estoy escribiendo un libro de cuentos, en realidad estoy escribiendo cuentos, ¿no? Escribo 1, 2, 5, 6, 7 cuentos que funcionan de manera independiente, y entonces me doy cuenta que hay 3 o 4 de ellos que tienen un mundo muy cercano, que de verdad están hablando de cosas muy parecidas. En este libro en particular fue muy fuerte ese descubrimiento porque claramente formaban un corpus en algún punto. O sea, por ejemplo, en todos había mudanzas, en todos había ropa tirada, en todos había desnudos, las casas tenían un protagonismo alucinante. O sea, era mucha la conexión que había. Entonces, cuando me di cuenta de eso, bueno, automáticamente entendí que hay una cantidad de cuentos que quedan fuera de ese mundo y esos cuentos no se pueden publicar para mí en ese libro, ¿no? Y también entendí qué tipo de cuentos ya me empezaba a sentir que faltaban, ¿no?
que necesitaban ser escritos. O sea, tenía pistas más concretas sobre a dónde quería llegar con el libro de cuentos. Y bueno, y ahí se escribió la otra mitad. Después está Un hombre sin suerte, que es un cuento que para mí era el mejor soldado del libro, ¿no? Como mi cuento preferido del libro. Cuando presenté el libro al premio Ribera del Duero lo tuve que quitar porque era un cuento que ya tenía un premio en Francia. Entonces mandé mi libro así como sin su mejor soldado, llegué ahí, pobre, pero sobrevivió. Y entonces cuando se ganó el premio y Juan Casamayor de Páginas de Espuma, mi editor de Páginas de Espuma, publicó el libro, lo hablé con él y se pudo reintegrar ese cuento, ¿no? Que para mí era muy importante que estuviera en este libro, porque era una parte central de Siete Casas Vacías. ¿Cómo así decides los títulos de sus libros de cuentos? Sí. Obviamente tiene que ver con el tema que los une, digamos, ¿no? Claro. Sí, pero al inicio, es bien al final... difícil. El tema de la elección de los títulos me cuesta bastante, le doy muchas vueltas, pero al final siempre, no sé si es porque me termino acostumbrando, a la larga estoy contenta con las elecciones. Pero sí me parecía que las casas tenían un protagonismo extraño en el libro, porque las casas estaban siempre, los personajes estaban siempre fuera de las casas siempre se veían de lejos, ¿no? Los cuentos suceden en los jardines, en los alrededores, en la calle, en el umbral de entrada de las casas, ¿no? Como si esos personajes necesitaran salir de sus espacios de seguridad para tomarse otras libertades y tratar de encontrar nuevas soluciones a sus problemas. Me parecía linda esta idea como de travesía geográfica, ¿no? De casa en casa. Y en cada casa pasa algo distinto, pero todas las casas en realidad están más o menos cerca y pueden verse. Tengo la sensación de que las casas de los otros cuentos pueden verse desde cada cuento, ¿no? Están ahí cerca. Gracias amigos, estuvimos con Samantha aquí en el Hotel Gasantina. Ella ha venido a Lima para participar en la segunda Bienal Mario Vargas Llosa.